Salve, salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje, galera, basicamente nós vamos reagir a uma matéria, né, de uma TV espanhola. E basicamente eles vão discutir sobre o fato Lula ter confirmado a sua presença nas eleições de 2026, né, que no caso desse ano. E é basicamente isso, galera. Se você não é inscrito no canal, se puder estar se inscrevendo, deixe seu like, tamo junto. E é isso, vamos que vamos. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, confirmó finalmente que sí se presentará a las elecciones presidenciales del próximo año. Así, el mandatario buscará un cuarto mandato, mientras que desde la oposición intentan encontrar una figura que los represente en dichos comicios, luego de la inhabilitación de Jair Bolsonaro. Para hablar de este tema saludamos a Caio Mañanelli, él es consultor político internacional y miembro de la Asociación Brasileña de Consultores Políticos. Caio, bienvenido a France 24. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias al equipo por tenerme en consideración para poder hablar un poco de este tema con ustedes. Así es. Primero, ¿qué factores explican, Cayo, la decisión de Lula de querer buscar un cuarto mandato? ¿Tuvo algo que ver, por ejemplo, el reciente repunte de popularidad que tuvo en medio de las tensiones con Estados Unidos? Sí, seguramente, pero me gustaría poner en contexto el tema del repunte de popularidad. Lula empieza a tener de regresar a tener una buena popularidad antes de los conflictos con Estados Unidos, cuando empieza abiertamente a hablar de agendas más populares, agendas más ubicadas a la clase trabajadora, y eso fue como 2 o 3 semanas antes del anuncio del tarifazo de la tasación, de la alta tasación de Estados Unidos sobre los productos brasileños. Lo que, claro, ayudó mucho, porque al final de las cuentas le agarró un discurso más nacionalista, le sacó ese discurso nacionalista de su oposición, una oposición que incluso tiene posturas mucho más liberales que nacionalistas, pero al final de las cuentas le regresó a la izquierda el discurso de la soberanía o el discurso de la defensa de Brasil para los brasileños. Pero antes de eso, es bueno tener en cuenta que antes de los conflictos, supuestos conflictos con Estados Unidos, lo que tú tienes ya es una mejora de la aprobación del gobierno Lula por cuenta de que Lula empieza a, de hecho, asumir la defensa de agendas en la Casa Parlamentaria, en el Legislativo, agendas de leyes en favor de los trabajadores. Meu trabalho é fácil porque eu uso o ClickUp. É assim que eu acompanho todas as minhas tarefas. Eu começo. Cayo, ahora, ¿qué tanto tuvo que ver en esta decisión la falta de otra figura que represente al Partido de los Trabajadores y a la izquierda brasileña en general? Eso es algo que es estructural, digamos, de la política latinoamericana. No me gusta mucho usar ese tema, pero en verdad que tenemos un sesgo. En verdad que en la política en general tenemos ese sesgo, pero en especial se pone a juzgar a la política latinoamericana como una política muy egocentrada, muy centrada en las personas, en los líderes, y no tan centrada en los partidos, en las siglas partidarias. Pero bueno, podemos decir eso, por ejemplo, en Colombia, con lo que fue con Uribe, con Santos, pero podemos decir eso lo mismo con Trump en Estados Unidos. Trump es un tipo extremadamente ascende a las siglas partidarias, a los movimientos partidarios. Y lo mismo va a pasar en otros países como Europa, en su momento la Francia con Charles de Gaulle, mismo Macron, por ejemplo, un poco que perpasa la cuestión partidaria, y así vamos, ¿no? Hay un poco este sesgo de la concentración de la representación política en la persona, no en el partido. En algún momento en Brasil se esperaba que de hecho el partido tomara una figura más, un espacio más protagonista en el imaginario político del país. Cuando Lula justamente elige a Dilma, bueno, Lula elige a Dilma, ya es una manera equivocada de decir, pero de cierta manera, el Partido de los Trabajadores logra elegir a Dilma, que era una persona que no necesariamente tenía mucho carisma con la población, pero al final de las cuentas, como se elige por un proyecto partidario, sabemos y percibimos que al final de su mandato, que se acortó por cuenta de un proceso de impedimento, al final de las cuentas volvió la figura centrada en la persona de Lula.
Entonces, eso es un problema, no diría ni es un problema, es un comportamiento bastante típico de las democracias en general, y es algo que se sucede en Brasil como en cualquier otro lugar del mundo. Es muy difícil suplantar o encontrar una otra alternativa a liderazgos tan importantes como el liderazgo de Lula. Ahora, ¿cómo influye aquí, por ejemplo, la inhabilitación de Jair Bolsonaro? ¿Está Lula viendo esto como una oportunidad, tal vez como una ventaja? Yo diría que influye muy bien, ¿no? En verdad que no. A ver, la inhabilitación de Bolsonaro tiene mucho más que ver como una oportunidad para la derecha se limpiar de este extremismo que de hecho para la izquierda. Porque, a ver, a la izquierda incluso, un tipo como el Bolsonaro, como contrincante de Lula, sería mucho más fácil para ganar las elecciones. Primero porque se podría juntar mucho más fácilmente todos los sesgos de izquierda en una sola candidatura, porque no habría otra oportunidad que no sea acabar con el fascismo. No tenía otra oportunidad, no, otra alternativa que no sea justamente luchar en contra del fascismo. Y Bolsonaro significa eso para toda la izquierda. Y no solo para toda la izquierda, para el centro también. De cierta manera, con la inhabilitación de Bolsonaro, la derecha tiene que se reorganizar. Y este es el mejor momento, empezar a probar nombres y en verdad como dejar Lula terminar su ciclo, terminar su momento para tener un nombre más fuerte, para de hecho disputar con la alternativa de la izquierda dentro de más 4 años. Así que la política tiene su tiempo y el tiempo tiene que ser usado de manera estratégica. A los que quieren todo, a la hora, la política no funciona. En esta búsqueda de nombres que usted menciona, ¿hay algunos que ya empiecen a sonar por parte de la derecha para poder enfrentar a un Luis Ignacio Lula da Silva? Sí sonaron, pero de hecho dejaron al costado su momento. Había el nombre de Tarciso, de Freitas, y este nombre, este señor en verdad tiene la garantizada la reelección como gobernador del estado de São Paulo y se está involucrando en asuntos, se está involucrando su nombre en temas que pueden manchar su imagen y que ahora sería muy inoportuno que vengan a flote. Por eso mejor, y él mismo ya declaró que no será candidato a la presidencia de la República, a pesar de mucha fuerza de varios grupos políticos que quieren que él se candidate. Bueno, otros nombres son el hijo de... Sí, bueno, me informan del equipo de producción que perdimos la comunicación con Cayo Mañanelli, que nos estaba acompañando a analizar esta decisión del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, de aspirar a un 4º mandato. Bien, ahí estaban las conclusiones de nuestro analista invitado, consultor político internacional y miembro de la Asociación Brasileña de Consultores Políticos, Cayo Mañanelli. De esta manera damos por finalizado este bloque informativo de El Mundo Ahora por France 24. Gracias por acompañarnos, pero no se desconecten, que ya regresamos con más información. Quédense con nosotros.